era para Dios, de eso lo más fuerte. Saluda al que está a su lado, díganle, te ves hermoso. Amén, hermanos, se ve muy bien en esta noche cada uno de ustedes. Vamos a darle otro fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos se sienten contentos de estar aquí, hermanos? Amén. Tenemos, hermanos, que sentirnos alegres y gozosos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, ¿cuántos quieren recibir la palabra de Dios? Amén. No es palabra de Yamil, esta palabra es palabra de Él. Y cada vez que nuestro pastor o alguno de los hermanos que predicamos aquí arriba, hermanos, lo hacemos por Él. Porque, hermanos, esta es su palabra, la que nos instruye, la que nos anima cada día, hermanos, cuando nos sentimos angustiados y recibimos una palabra de parte de Dios, hermanos. ¿Cuántos se van fortalecidos? Porque es su palabra. Así que, hermanos, yo quiero que nos pongamos en pie. Vamos a estar buscando en la palabra del Señor en Juan 1:43. Me dicen amén los que lo tienen. Vamos a estar orando. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en esta noche hemos venido a tu casa, Dios, para recibir lo que tú nos quieres hablar, lo que tú nos quieres enseñar en este día, oh Dios. Gracias, Dios, por tu palabra de antemano, mi Dios, que ya tú pusiste en nuestros labios para que sea para edificación de cada uno de los que estamos aquí, oh Dios. Gracias te damos, Señor, porque fiel eres tú para con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos todos amén. Amén. ¿Cuántos tienen la palabra? Amén. Dice en la Reina Valera, versión 1960, Jesús llama a Felipe y a Natanael. Aquí ella le gusta ese nombre, dice que ella le va a poner ese nombre a nuestro hijo. Así que pueden ustedes declarar. Amén. Dice la palabra del Señor: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pueden tomar asiento, hermanos, y seguimos leyendo. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Hermanos, que esto es viendo y yendo. Y dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. En otra versión dice que le dijo: ¿acaso? Y le respondió Felipe mientras ellos se acercaban. Jesús le dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, que ella me tiene una plana como esa, hermano, tengo que aprendérmelo. Desde que salimos de la casa me está diciendo: ya mira, sí. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Tremendo. Comienza, hermanos, esta palabra con un protagonista que se llama Natanael. Dice la palabra del Señor que el siguiente día quiso Jesús
ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Jesús había ya iniciado su ministerio y había llamado a este hombre que se llamaba Felipe, un hombre que no se quedó tan solamente con el llamamiento que Jesús le hizo en ese momento, sino que era un transmitidor de buenas nuevas, alguien que le encantaba transmitir lo que Jesús le estaba dando a él. Y así somos cada uno de nosotros en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos portadores de buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuando me refiero a portadores de buenas nuevas, hermanos, es que somos anunciadores de la paz que Jesús una vez trajo a nuestra vida y sigue trayendo cada día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, porque si usted no tiene la paz de Dios, hermano, usted no está entonces en el lugar correcto. Estamos en el mejor lugar de Panamá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aparte que tenemos, hermanos, una iglesia hermosa, estamos en el mejor lugar, en la casa del Señor. Estamos, hermanos, porque hemos venido a escuchar su palabra. Pero esa palabra que Felipe había recibido no era para quedársela solamente para él. Dice la palabra que cuando Jesús lo halló a Felipe, le dijo: sígueme. Él en obediencia dijo: heme aquí, Señor, yo te voy a seguir. Inmediatamente Felipe, dice la palabra en el 44, era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Si leemos un poquito más atrás de lo que ya leímos, en el 39 le dijo: venid y ve. Y fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con aquel día, porque era la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. No solamente era Felipe quien estaba siguiendo, por eso la Biblia habla acerca de Andrés y Pedro, porque antes que esta historia estaba pasando, el Señor Jesús había llamado a estos hombres y habían seguido también a Jesús. Y dice la palabra: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a quien, a aquel de quien escribió Moisés en la ley, del cual nos habían hablado que iba a venir un Mesías. Recuerden que en esta palabra ellos estaban esperando a un Salvador. Ellos estaban esperando una promesa. Ellos estaban esperando algo que ya se había profetizado. Por eso que Felipe le dice a Natanael: hemos hallado a quien realmente va a cubrir nuestros pecados, nuestras dolencias. Hemos hallado al cual se había escrito, se había profetizado mucho tiempo atrás, al cual nosotros necesitamos, al cual nos hace falta. Y Felipe le dice: aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aquí quiero, hermanos, resaltar algo importante en esta pequeña porción de la palabra. Cuando Felipe le dice que habían hallado al cual habían escribido los profetas, que habían anunciado y que estaba escrito en la ley, Felipe le presenta a este Salvador como el hijo de José de Nazaret. No se lo presenta como el Salvador, como el que estamos esperando. Y esto, hermanos, tiene una gran y tremenda enseñanza. Yo me acuerdo, hermanos, cuando creo que la última vez, hermanos, que estuve aquí predicando, hermanos, lo dije. Mi hermano, me acuerdo cuando me comenzó a hablar acerca de Jesús. Yo estaba chiquito. Yo me acuerdo cuando llegaban los hermanos en ese entonces de la iglesia donde yo me congregaba. Yo cuando los hermanos yo lo veía, yo salía huyendo. Yo andaba con un calzoncillo, hermano, roto.
Y cuando yo lo veía los sábados que venían para la célula, hermanos, yo salía por el barranco donde yo vivía, donde mi mamá, corriendo, y me tiraba por ese barranco para que yo no me... Y aún así, hermanos, ellos iban hasta la casa y me buscaban, me tenía que bañar, cambiar y ir para la célula. Pero yo iba para la célula, hermanos, no porque quería escuchar la palabra, yo iba por el refrigerio, porque a mí lo que me gustaba siempre, me gusta es comer. Y yo iba con esa intención, hermanos, pero dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y hermanos, parece mentira, pero es así. Cuando más escuchamos la palabra de Dios, cuando más escuchamos de este Salvador, hermanos, nuestra fe sigue aumentando. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Debemos cada día buscar al Señor, no solamente en la casa. Por eso Felipe no se quedó con la palabra que había recibido de Jesús, con el llamamiento. Él dijo: yo tengo que compartirle a mis amigos. Felipe no se quedó con lo que había recibido. Y así mismo, hermanos, nosotros somos portadores de buenas nuevas. Hemos sido llamados, hermanos, de las tinieblas a la luz para alumbrar a otros. Y dice la palabra del Señor, hermanos, para continuar la lectura. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe: ven y ven. Y es, hermanos, que nadie puede contar la historia por usted mismo. Ninguno de nosotros, hermanos, podemos tener la vivencia si no hemos pasado por eso. Yo les puedo decir, hermanos, que yo sé cuál es el dolor de perder una madre. Tal vez algunos, tal vez no han pasado por eso, hermanos. Y no es lo mismo que uno lo viva a que de repente otra persona no pase por eso. Eso es difícil. Hasta el día de hoy, hermanos, yo siento como si fuera el día de ayer que mi mamá falleció. Porque ese es un dolor, hermanos, que no se puede borrar así por así. Yo recuerdo a mi madre como si fuera ayer, hermanos, que hubiese partido. Porque es algo, hermanos, que no se puede arrancar de nuestra vida así por así. Entonces Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo de bueno. Le hace la pregunta a Felipe: ¿pero qué estaba pasando? ¿Por qué Natanael le estaba preguntando esto a Felipe? Leyendo, hermanos, la palabra del Señor, Natanael tal vez no entendía o estaba diciendo lo que había escuchado, la reputación que tenía este lugar. Este lugar era un lugar como apartado de Galilea. Era un lugar menospreciado. Por eso que Felipe le dice: de Nazaret puede salir algo bueno. Pero él no sabía que este Salvador no había nacido. Jesús había sido criado hasta que comenzó su ministerio en Nazaret, pero había nacido en Belén, según la palabra nos cuenta. Pero él, por la reputación o lo que había escuchado de ese lugar, por eso fueron sus palabras, y le dijo a Felipe: de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Qué bueno puede salir de este lugar? Si todo lo que se habla de ese lugar no es cosa buena. Había una incredulidad en ese momento en Natanael. Pero todo cambia, hermanos, cuando tenemos al Señor de frente o cuando lo conocemos a Él. Cambia nuestra manera de vivir. Yo antes estaba en la librería en Tumbamuerto, hermanos, buscando un libro que había abonado. Y hablando con el varón, siempre cuando voy ahí, me quedo, hermanos, como una hora, media hora, y a veces yo no quisiera irme ahí porque, hermanos, hay Biblia por todos lados, hay libros por todos lados, y uno comienza a ver cuál es el que más te gusta, hermano, y te gusta. Realmente no me gustan es todos, porque tienen buen material, y uno se queda ahí, hermanos.
Y el varón que estaba ahí hablando conmigo me decía de un libro que él estaba leyendo. Y ese libro decía, de lo que él me estaba comentando, que todo lo bueno toma su tiempo. Todo lo que viene de parte de Dios, hermanos, tal vez tomará un tiempo, pero es bueno para nuestras vidas. Natanael tenía un pensamiento de ese lugar, que no podría salir nada bueno de ese lugar. Pero cuando nosotros nos encontramos con nuestro Salvador, hermanos, cambia nuestro pensamiento. Y el varón me decía, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Y era lo que estaba pasando en ese momento con Natanael. Su pensamiento era que en ese lugar no había nada bueno para él. Pero él no sabía que iba a tener un encuentro con el Salvador, que era el que le estaba diciendo a Felipe que de ahí no podría salir nada bueno. Ya ese lo conocía a él. Ese sabía quién era él. Y dice la palabra que cuando él le dice ven y ve, Felipe le estaba diciendo, lo que tú estás diciendo tú necesitas comprobarlo por ti mismo, hermano. Y es que nadie, hermanos, puede conocer tu proceso si no pasa por ahí. No podemos conocer al Señor, hermanos, si no le buscamos. No podemos conocer su palabra si no la leemos. No podemos conocer lo valioso que hay en la Escritura o las promesas que Dios tiene para nosotros si no nosotros lo buscamos. Y era lo que estaba pasando con Natanael en ese momento. Él no sabía qué era lo que iba a salir de ese lugar. Y dice la Escritura que era necesario, hermanos, que fuese nazareno, que saliese de ese lugar. Dice la palabra en el 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús sabía quién era Natanael. Jesús sabe quiénes somos nosotros delante de él. Jesús sabe con qué intención nosotros vinimos en esta noche a este lugar. Dice la palabra del Señor en Mateo 23, 25. No lo tienen que buscar, hermanos, yo lo voy a leer. No siempre Jesús tenía buenas palabras para todo el mundo. No siempre Jesús tenía estas buenas bondades de decir, como le digo, un hombre totalmente íntegro. Porque al final, hermanos, si vemos en la Escritura, Jesús siempre, hermanos, sabía de antemano o sabe de antemano cuál será lo que pasará el día de mañana con cada uno de nosotros. Él sabe qué hay en nuestro corazón. Él sabe qué hay en nuestra mente. Él sabe, hermanos, todas las cosas que aún van a acontecer el otro año y lo que resta de esta semana. Y Jesús, en Mateo 23, 25, dice la palabra del Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpiad primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis
los monumentos de los justos y decir, si hubiese venido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices de la sangre de los profetas. Jesús no todo el tiempo tenía buenas palabras para todos los hombres. Jesús sabía quién era Natanael de antes que él viniera a presentarse delante de él. Y al final, hermanos, leyendo esta palabra, cuando él se refiere a los fariseos, él les dice aquí mismo en Mateo 6, Jesús y la oración, y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Ellos amaban el ser vistos por los demás. Y Jesús los llamaba hipócritas, porque hacían las cosas no para Dios, para glorificar su nombre. Y por eso la palabra nos enseña, hermanos, que cada cosa que nosotros hagamos, hacerlo para Él y no para los hombres. Porque nosotros glorificamos a nuestro Padre, a Él. Y dice la palabra, en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, porque buscan más la gloria de los hombres antes que la de Dios. Y Jesús sabía que había en el corazón de Natanael. Por eso le llamó un hombre íntegro, un hombre que no había en él, hermanos, mentira. Era un hombre conocedor de la palabra. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. La frase debajo de la higuera es un detalle específico, hermanos, mencionado por Jesús, que tiene un significado simbólico y personal para Natanael. Había algo simbólico que estaba pasando cuando él le dijo que estaba debajo de la higuera. Dice que en el contexto bíblico y cultural, en aquel entonces, sentarse debajo de una higuera era considerado como un lugar de reflexión y de estudio de la ley. Natanael no estaba perdiendo el tiempo en ese lugar. Antes de que Jesús lo llamara, el hombre estaba meditando en el Señor. El hombre no tenía tiempo para perder. Él tenía tiempo para adorar al Rey. Dice que era un lugar tranquilo y apartado donde la gente solía meditar y buscar la sabiduría de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús menciona que vio a Natanael debajo de la higuera, estaba aludiendo a su tiempo de búsqueda y estudio de la palabra. Ahora debemos hacernos la pregunta: ¿cómo Jesús nos ve a cada uno de nosotros? Cuando Él lo vio, le dijo: he aquí un verdadero israelita. Hermana Rosa, cuando Él lo ve a usted, ¿cómo lo ve? ¿Cómo la ve usted? Una verdadera sierva de Dios, una verdadera mujer metida con Él. Así mismo, hermanos, cuando Él nos ve que nosotros llegamos a su casa, Él ve que nosotros venimos con la mejor actitud, con la mejor adoración. Que si nuestra hermana que está ministrando acá arriba no nos tiene que decir: póngase en pie. Y qué tristeza, hermanos, muchas veces cuando el ministro está ministrando acá y tiene que él decirle: póngase en pie a adorar a Dios. Hermano, usted viene a este lugar, hermano, es para tener un encuentro con Él personal. Era el encuentro que Natanael estaba esperando con Él. Era el encuentro que él estaba esperando. Él se estaba preparando para el encuentro con el Rey. Y cuando nosotros venimos a la casa de Dios, hermano, estamos esperando un encuentro con Él, no un encuentro con Yamil, no un encuentro con el ministro. Estamos encontrando, hermanos, el mejor lugar para adorar a Él. Y muchas veces no lo hemos entendido, que Él está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Natanael lo entendió, que aquel que lo estaba llamando, que lo había visto en higuera, es el mismo, hermanos, que nos vio antes
lugar. Era el mismo que te dio cuando saliste de tu trabajo, cuando te montaste al carro y decidiste: voy para la casa a adorar al Rey, porque yo no vengo a adorar a Glenda, yo no vengo a adorar a nadie aquí, yo vengo a adorar a mi Dios, porque Él se merece mi adoración por todo lo que me da, por todo lo que realmente Él me ha dado. Hoy muchos no están, hoy muchos están en un hospital esperando tener la oportunidad que tú tienes, que fue la oportunidad que Natanael recibió, hermanos, y no desaprovechó. Y es la misma oportunidad que hoy, hermanos, nosotros tenemos de rendirnos ante Él. Que no esperes que el ministro te diga: ponte en pie, levanta tus manos y adora. Porque tú, conociendo, hermanos, que Él, hermanos, no necesita tu adoración, pero tú sí la necesitas. Tú eres el que necesita de Él. Y muchas veces creemos que Dios necesita de mí. No, somos nosotros que necesitamos del Padre. Y cuando nosotros, nuestro chip cambia, tu manera de pensar, como decía el varón, y yo me gozaba cuando él me decía eso, cambiará tu manera de adorar al Rey, cambiará tu actitud. Cuando cambiamos nuestro chip, nuestra forma de pensar, de que si el hermano se levanta o no, yo lo hago porque yo necesito de Él. A mí no me interesa si Él se levanta o no, yo lo voy a hacer porque yo anhelo su presencia, yo anhelo estar en su casa, yo anhelo estar los miércoles aquí, los viernes en los ayunos de oración. Los domingos tengo que ser el primero en llegar a la casa del Señor. No porque andemos en competencia, porque aquí no estamos para eso. Aquí venimos, hermanos, a buscar su rostro, a buscar su presencia. Porque hemos entendido, hermanos, que tenemos que ser como Natanael, que se estaba preparando para el encuentro con Él. El hecho de que Jesús conociera el detalle íntimo de la vida de Natanael, incluso antes de conocerlo físicamente, demostró que Jesús tenía un conocimiento divino y espiritual. ¿Cómo no lo va a conocer, hermanos, si Él es Dios? Él sabe qué hay en nuestro corazón. Él sabía que había en los fariseos que amaban de ser visto por muchos. Y muchas veces, hermanos, amamos el ser visto por muchos, pero no amamos ser visto por el Rey. Amamos que la gente nos diga: lo está haciendo bien, pero nos tiene que importar más que Él sea el que se lleve la gloria y la honra. Amamos recibir: lo estás haciendo bien, pero no importa lo que me diga el hermano, a mí me debe importar lo que diga Dios de mí. A mí me debe importar que Dios diga: lo estás haciendo bien. Por eso Jesús le dijo: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y Glenda, cuando yo busco a Dios en mi intimidad, Él me recompensa en lo público sin tener reconocimiento de nadie. Porque yo busco su honra, yo busco su gloria. Y cuando yo lo pongo a Él por delante, hermanos, en lo íntimo, Él sabrá recompensarme en público. Y esa es la diferencia, hermanos, del verdadero adorador. El verdadero adorador no busca ser visto por nadie. Está en los silencios, orando, ayunando, buscando su rostro, sin importar lo que los demás digan. Él está, hermanos, consciente de que Él, nuestro Padre Celestial, lo recompensará en su tiempo. Y dice la palabra del Señor, seguimos leyendo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Natanael hasta este momento no estaba entendiendo quién era el que tenía de frente. Y
muchas veces nosotros estamos de la misma manera. Dios nos habla y muchas veces no entendemos su llamamiento. ¿Quién es el que me está diciendo: yo te escogí antes que estuvieses en el vientre de tu madre, te santifiqué? Y le dijo antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Antes, hermano, que usted llegara a este lugar, ya había un Dios que le estaba mirando. Ya había un Dios que estaba respondiendo a su oración antes que usted llegara a este lugar. Antes que usted pisara esta iglesia, ya Dios sabía que había en su corazón. Ya sabía cuál era su necesidad. Ya sabía qué era lo que en esta noche usted vino a pedirle en oración. Si por un hijo, si por una madre, si por un hermano, si por algún trabajo, yo no lo sé, si alguna dolencia. El Señor nos habla a través de su palabra, que Él nos conoce más que nadie. Y respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Se abrieron sus ojos en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó con el apóstol Pablo? Cuando Ananías puso su mano sobre él, sus ojos se abrieron y escamas de sus ojos se cayeron. Tú eres el Rey de Israel, respondió Jesús y le dijo: porque te vi debajo de la higuera, crees. Cosas mayores que esta verás. Y si, hermano, usted ha creído que hasta ahora ha visto cosas mayores, aún mayores vendrán para los que creen en su nombre. Aún cosas mayores vendrán para este lugar. Solamente necesitamos creer. Solamente necesitamos, hermanos, buscar su rostro. Y le dijo: de cierto, os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y es, hermanos, que cuando nosotros decidimos creer, se abren las ventanas de los cielos, hermanos, para nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos creer, así como Natanael, cosas diferentes comienzan a acontecer en nuestras vidas. Comenzamos, hermanos, a tener sueños, a tener visiones. Comenzamos a ver a Dios revelado en nuestras vidas. Creo que Glenda cantaba, o la hermana decía, que Jacob vio, hermanos, ángeles que subían y bajaban. Así mismo, hermanos, cuando nosotros decidimos buscar su rostro, buscar su presencia, hermanos, vemos los cielos abiertos, vemos la misericordia de Dios, vemos su bondad. Y como el Señor le dijo: de cierto te digo, de que de aquí en adelante será un antes y un después para tu vida. Lo que antes te era de duda, ahora será de victoria y será de fe. Lo que antes te producía duda en tu corazón, Natanael, ahora será de alegría y de gozo, porque verás el cielo abierto por cuanto creíste en mi nombre. Veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Veremos la gloria de Él, veremos sus maravillas. Pero es cuestión, hermanos, de actitud. Es cuestión, hermanos, de buscar su rostro. Es cuestión, hermanos, de creer y tener un encuentro con Él. Cuando Felipe le dijo: ven y ve, Natanael, aunque dudó, hermanos, había un pequeño o algo de fe en su corazón, de tener un encuentro con el Salvador. Que Dios le bendiga.